Ya la Cámara de Apelaciones fue muy claro, es cuestión juzgada, ya no hay que pagar. Todos hablan del recurso que va a interponer el oficialismo, el gobierno, digamos, sí, el Ejecutivo ante la Corte Suprema, pero también estas organizaciones civiles que se presentaron ante la Cámara de Apelaciones también van a presentar una cautelar para que se refacture, se haga nuevamente la factura y vuelva sin el aumento. O sea que no estamos hablando de que si es un fallo o no, ya es cosa juzgada. La Cámara de Apelaciones dijo que el aumento no va, se retrotraen las tarifas al 1 de marzo del año 2016, o sea que el vecino que está mirando, no hay que pagar, no hay obligación de pagar. Obviamente que si aceptar a la Corte Suprema el recurso que presenta el Ejecutivo sería otra cuestión, pero hoy es cuestión juzgada. Las tarifas se retrotraen al 1 de marzo, o sea que el lunes esta asociación civil que presentó esta medida ante la Cámara de Apelaciones de La Plata va a presentar una cautelar para que se hagan nuevamente las facturas, o sea que el vecino, un alivio, que pase tranquilo el fin de semana. Claro, no bueno, esta semana que las colas en gas natural fueron terribles. Sí. Estuvimos ahí conversando, había casos de facturas que llegaban a los 17.000 pesos. Y no, es preocupante porque ¿sabes por qué pasa esto, Bárbara? Cuando vos dejás de cobrarle mucho impuesto, mucho dinero a poca gente, te desfinanciás. Y necesitas cobrarle lo que sea a mucha gente. Claro. Y esa mucha gente somos o son todos los trabajadores. Y esa forma de cobrarles impuestos es aumentándole, primero quitándole los subsidios y después aumentándole las tarifas de servicios públicos, el transporte, y es una forma así de equilibrar las cuentas fiscales del Estado Nacional. Claro, y esto está relacionado directamente con la caída de las ventas. ¿Qué sucede? Cuando vos le aumentás las tarifas al trabajador, le achicás el salario. Si al trabajador le achicás el salario, consume menos. El consumo es el 75% de la actividad económica. Cuando se cae el consumo, se cae toda la actividad económica y ahí viene la falta de dinero del Estado, falta de guita, el Estado no se puede financiar. Pero hoy te venía a hablar del consumo. Y claro, ya la gente no es solamente el gas, porque a mí también me llegó el gas, no solamente el gas, la luz, el agua, el transporte, la prepaga, el que puede tener una prepaga, aumentó todo. La telefonía. Se aumenta todo, se cae el consumo y mirá la primera imagen y te muestro cómo se está comportando el consumo en lo que fue el año 2015 y lo que está haciendo este año 2016. Por el 2015, arrancamos en junio del 2015, el consumo venía, digamos, en aumento, venía manteniéndose, vos fíjate, por una variable positiva. Ahora ya arrancó el 15 de diciembre y la gente se preparó y comenzó a caer. Fíjate que en junio cayó 9,8%, estos son datos de CAME, que suman un promedio del 6,4%. Una caída de 10 puntos del consumo. ¿Sabés que hay mucha gente, por ahí es el caso mío, mucha gente que está mirando el programa por ahí dice, mirá, yo no dejé de consumir, pero bueno, sucede que hay gente que sí dejó de consumir. Por ahí la gente que no dejó de consumir era la que antes tenías capacidad de ahorro. Pero imagínate que el 50% dejó de consumir. Si ese 50% se le cayó el consumo en un 20%. Y eso hace hablar directamente de pobreza. También eso se relaciona directamente con la inflación y con lo que son las paritarias. El ministro de Hacienda dio a conocer que ya tenemos una inflación cercana al 42%. Miremos cómo los trabajadores arreglaron sus aumentos salariales en lo que va del año. El que mejor arregló, fíjate, es UTEDIC. UTEDIC arregló un 40% en 3 cuotas. Aceiteros arregló un 38%. Sí, petroquímicos 37,50%, 4 cuotas. Camioneros 37%, 4 cuotas. Alimentos 36,50%, 2 cuotas, y bancarios 33% en un solo pago. Mira, esto tiene que ver directamente con el consumo. Acá estamos viendo que el que mejor arregló ni siquiera pasa lo que es la inflación. Y bancarios arreglaron un 33%, perdieron 10 puntos en su salario. Y esos, algunos arreglaron en cuotas. Fíjate que, como se dice siempre, los precios van por el ascensor. Y fíjate que algunos trabajadores arreglaron su salario en cuotas. Y esa pérdida de poder adquisitivo hace caer el consumo.
el que mejor arregló, te digo, Bárbara, arregló por debajo de la inflación. Y algunos arreglaron por mitad de año. Fíjate, en esta imagen que te traje son algunos trabajadores que arreglaron por mitad de año. A ver, aumentos más bajos. Comercio 20%, mecánicos 19%, albañiles 22%. Albañiles, fíjate que quedó muy por debajo de la negociación también porque es el sector que más desempleo tuvo. Claro. 70.000 puestos de trabajo se perdieron en este semestre. Los encargados 25% y estacioneros 17%. Mirá, cuando hablamos de estacioneros de servicio, si vos mirás el combustible en lo que va del año aumentó un 35% y el trabajador, vos vas a cargar nafta, ¿no? Y el trabajador que te atiende solamente sufrió un aumento, porque eso es sufrir, un aumento del 17%. Fíjate la diferencia. Bueno, todo esto tiene que ver directamente con la caída del consumo y bueno, este fin de semana, un fin de semana patrio, 200 años de la independencia, lamentablemente mucha gente está pensando qué va a suceder el lunes, pero bueno, por suerte la Cámara de Apelaciones de La Plata determina que es cosa juzgada, el lunes será otra historia, pero no hay que pagar las tarifas de gas. Esto haciendo un balance de lo que fue el primer semestre, ¿qué es lo que se viene para esta segunda parte del año? Mirá, como te decía antes... Porque los vecinos estuvimos haciendo encuestas en la calle y siguen muy preocupados, o sea, no hay mucho optimismo. Mirá, el tema es el siguiente, si se cae el consumo, se cae la actividad económica. Si se cae la actividad económica, el Estado Nacional recauda menos impuestos, o sea que gasta más de lo que recauda. Y entonces tiene que endeudarse, tiene que pedir prestado. Pero la pregunta es, ¿quién le va a prestar a un Estado que es deficitario, que gasta más de lo que recauda? Y cuando el Estado no tiene crédito y no recauda, viene la emisión monetaria descontrolada. La pregunta es, en estos días se conocieron los billetes de 500 pesos. Sí. Yo quisiera saber que si cuando se largó a circular el billete de 500 pesos, se esterilizó, o sea, se sacaron 5 billetes de 100 de circulación. Eso no lo podemos saber nosotros, pero sí sabemos que el Estado tiene déficit. O sea que es muy preocupante lo que puede suceder en el segundo semestre, sobre todo con la inflación. Hablamos de una emisión monetaria que ya no tiene control. Yo no pienso directamente que sea la emisión monetaria la causa de toda la inflación, pero cuando el déficit fiscal comienza a ser cada vez más grande, que te desfinanciás, que viene en marcha atrás el tema del tarifazo y no podés cobrarle a toda la gente lo que es la quita de subsidio, tenés que pensar en cobrarle nuevamente impuestos a los más poderosos. Recordemos que la ley de blanqueo le está sacando bienes personales a los más poderosos. Yo creo que tiene que rever el rumbo el gobierno y comenzar a preparar a los te iba a preguntar justamente porque cuando declara el presidente Mauricio Macri lo que dice es que son ajustes que duelen pero que eran necesarios. ¿Pero vos crees que la situación la tenían pensada que iba a ser así o todavía está todo muy...? Yo creo que el ajuste, o sea que todos los trabajadores, que la gente tengamos que sufrir en un país tan rico no era necesario. Somos 40 millones de argentinos, producimos alimentos para 400 millones de argentinos. O sea que los sectores muy poderosos ganan muchísimo dinero y exportan muchísimos alimentos. Creo que no era necesario que todos suframos y paguemos los alimentos mucho más caros. Yo creo que todavía está a tiempo de cambiar el rumbo, porque si bien la cuestión no está del todo bien, no estamos tan mal como hemos pasado otras crisis. Claro. Creo que el rumbo se puede cambiar. Yo estoy seguro que el presidente cuando vuelva a Estados Unidos va a ver la situación y va a cambiar el rumbo y por ahí en el segundo semestre podemos ver la luz en el fondo al final del túnel. Bueno, ojalá así sea.